Parece que sí se vino encima el octubre negro que habían anunciado las FARC. Explosiones por todas partes, voladuras, ataques. El gasoducto en La Guajira está interrumpido, no le estamos dando gas a Maduro, está muy preocupado. Mientras tanto hay voladuras en Tumaco, en el norte de Antioquia que está bajo el fuego, ataques en el Putumayo de la infraestructura petrolera, la vía Ábrego-Caña interrumpida, el octubre negro de las FARC. Y a propósito de las FARC, ahora el gobierno no sabe qué hacer con los diálogos. Ayer les decíamos que las FARC a través de Andrés París habían insinuado la suspensión de las conversaciones mientras se adelantaba el proceso electoral. Y ayer el presidente Santos tiró el anzuelo a ver quién lo pica para hablar de una posibilidad semejante. Es decir, que eso está convenido. Saben que no pueden seguir porque no van para ninguna parte. Santos ya fijó una fecha límite, 18 de noviembre, que es cuando se cumple el año de estas conversaciones inútiles y cuando se llega a la víspera de la decisión que él tiene que tomar para lanzar su candidatura a la reelección. Y no quiere llegar a la reelección con un desastre. Entonces ahora propone una suspensión de un proceso que va divinamente, esto es una maravilla, solo que para no empañar el proceso electoral detienen estas conversaciones apasionantes, este tete a tete entre Márquez y el doctor de la calle Lombana. Es decir, los dos primeros intelectuales del país trenzados en una conversación que apasiona a los colombianos. Cada vez hay visiones más profundas. Perdónenme, terminemos la ironía, esto es un sainete. Y entonces, como el presidente Santos no da puntada sin dedal, como está ante el tema de la suspensión de las conversaciones con las FARC, por el otro lado se muestra terrible y viaja al sur del país y se pone en formación con los mandos militares y dice que habrá 50.000 hombres que ataquen a las FARC, y Joaquín Gómez y Fabián Ramírez y todos esos guerrilleros que llevan años pasando de maravilla, traficando drogas por el sur del país, enriqueciéndose fabulosamente, que van a ser atacados ahora por el ejército de Colombia en un ataque como nunca antes. El presidente Santos, tratando de parecerse al presidente Uribe, sabe lo mal que le está yendo en las encuestas y quiere recuperarlas mostrándose como el hombre de la guerra. Ya fue el hombre de la paz, ahora es el hombre de la guerra. El ministro de Justicia, Gómez Méndez, está muy preocupado con el hacinamiento en las cárceles. Ese es un caso de violación de los derechos humanos más elementales. La incapacidad, la ineptitud del gobierno colombiano para resolver el problema ha sido proverbial. Y entonces lanzó un código carcelario, pero dice que no resuelve sino parcialmente el problema del hacinamiento. ¿Y dónde está la otra parte, la que no resuelve? ¿Qué tal, señor ministro, que este gobierno hubiera construido siquiera un calabozo, uno, en estos 3 años, en los que no ha hecho sino anuncios baratos? Aquí, por la hora de la verdad, su antecesora, la ministra, dijo que se iban a construir unas megacárceles, como nunca antes, por supuesto, ante las que el país quedaría pálido de la eficacia y el resto de América Latina pálida de la envidia por las megacárceles que íbamos a tener. ¿Dónde están, ministro? ¿Dónde están? No se ha puesto la primera piedra, no hay un proyecto, no hay un diseño, no hay nada. Como en este gobierno, no hay nada de nada. Estados Unidos. La señora Janet Yellen es la primera mujer que dirige la Fed. ¿Qué viene? Al parecer más de lo mismo. El presidente Obama le dijo que ella iba a continuar la obra que dejó empezada Ben Bernanke. Entonces, ¿para qué sacaron a Ben Bernanke si era tan buen muchacho y las cosas venían tan bien? ¿Por qué lo sacaron? Algo tiene que haber. Y a propósito de Estados Unidos, siguen las conversaciones con los republicanos,
pero conversaciones que no conducen a ninguna parte. Ahora los republicanos, que han perdido una popularidad asombrosa, están en el nivel más alto, más bajo de favorabilidad que han tenido en su historia. Están como el presidente Santos aquí, los republicanos allá. Están buscando fórmulas intermedias para no producir o para no desencadenar la bomba atómica de la que habló Obama si se mantiene el problema del techo de la deuda de aquí al 17. Estamos a 10. De hoy en 8 días el mundo sabrá si ha entrado en una de las peores crisis económicas de la historia. Están buscando fórmulas transitorias. Aumentar el techo de la deuda por un tiempito mientras se discuten los temas de fondo que los republicanos quieren que se discutan. En Colombia, absuelto Mario Aranguren. 3 años de tragedia. En la hora de la verdad lo dijimos. Esto es injusto. Esto es una infamia. Hablamos con él. Mario Aranguren estaba cumpliendo su deber en la UIAF. Lo tuvo que reconocer la Fiscalía, lo reconoció la Procuraduría, lo reconoció el juez. ¿Quién le devuelve a Mario Aranguren esos 3 años de vida? ¿Quién le devuelve su honor, su prestigio? ¿Quién logra restablecer una carrera que quebraron de una manera tan inicua, tan inicua? ¿Quiénes fueron los acusadores? Estas injusticias no se pueden volver a cometer. Las famosas chuzadas de la UIAF, simplemente porque en cumplimiento de su deber rastreó bandidos que tenían una casualidad. Eran amigos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y eso le atrajo todo este dolor y toda esta iniquidad. Mario Aranguren declarado inocente. Capturaron a Gustavo Adolfo Muñoz. Este es un personaje muy especial que tiene una fundación en el departamento del Cauca, que ha hecho denuncias muy espectaculares. Las denuncias contra Luis Fernando Velázquez y contra otra parlamentaria caucana las hizo sobre la base de fotografías que ahí están. Yo no sé que sean un montaje, no lo puedo saber, pero ahí están las fotografías donde aparecen pronunciando discursos en una tarima acompañados de un jefe guerrillero de las FARC. Eso fue cierto. Que compra testigos, no me digan, es el primer testigo comprado en la historia. La Hora de la Verdad ha denunciado desde hace años los falsos testimonios en el caso de la parapolítica. Los pitirris y los pitirris contra oficiales del Ejército de Colombia. Y el primer caso de falso testigo, curiosamente, es el doctor. Ahora dicen que no es abogado. Pues no me digan que le tenemos que pedir el cartón de abogado a todo el que alega serlo. Gustavo Adolfo Muñoz, quien no es antiuribista. Y entonces ahora a pagar esa deuda. Contra el fiscal, contra las decisiones del fiscal respecto a la Contralora se arma de valor y de denuncias. Un ataque en el fondo. Ella dice que Saludcop le pagó 4.000 millones de pesos de honorarios al actual fiscal general de la Nación. Señor fiscal, conteste, diga la verdad. ¿Recibió usted 4.000 millones de pesos de honorarios de Saludcop? ¿Eso le pagaron? Diga para hacer qué. Quienes hemos sido abogados no sabíamos ni remotamente que una cifra de ese tamaño se pudiera cobrar. ¿Cuál era el objetivo de su trabajo? Eso probablemente, tratándose de una institución de la salud que maneja dineros de la salud, está en un contrato escrito. ¿Nos lo quiere mostrar? La acusación de la Contralor es gravísima. ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Y por qué allanó usted la Contraloría? Es que era para buscar documentos de no sé qué y para mirar si la Contralor estaba haciendo chuzadas telefónicas. Usted sabe que eso era mentira, pero fue allá a buscar también documentos relacionados con la investigación que la Contraloría adelanta en el caso de Saludcop. Explíquele al país, explíquele
Señor fiscal, hay muchas cosas que usted no ha explicado. Sus contratos con el gobierno de Santos y sus contratos con Saludcop. Liliana Rendón, al uribismo, lista para la gobernación de Antioquia. Hablaremos con ella en la hora de la verdad. Las exportaciones crecieron, dicen los titulares de prensa. Crecieron las exportaciones de minerales y de combustibles. Cayeron dramáticamente todas las exportaciones que generan empleo. Claro que para el DAN estamos creando empleos, ¿no? Y el presidente Santos lo dice también. Cayeron las exportaciones de manufacturas, todas las exportaciones industriales, las exportaciones del agro, todas las exportaciones, lo que llaman en la estadística oficial, otras también cayeron. Esa es la verdad. El informe PISA, desastre para la educación en Colombia. Esto lo tenemos que mirar de cerca. Me parece que eran 65 países examinados. Colombia en el puesto 57. Estamos en la cola del mundo en materia de educación. Y si a los jóvenes no los educamos como corresponde, los estamos condenando a 1000 años de atraso. Señora ministra de Educación, responda usted a estas estadísticas de PISA. Explique por qué la calidad de la educación en Colombia es un desastre después de 3 años de gestión. Como nunca antes estamos tan mal en materia educativa. ¡Qué desastre! Y hoy, en la historia, hablaremos de la batalla de Tours o de Poitiers. Año 733 o 734. Abderramán, por orden de los árabes, penetra por Francia o hacia Francia desde los Pirineos. Va a tomarse a Europa entera con una fuerza formidable. Ya es victorioso en la primera batalla. Los árabes arrasarán a Europa empezando por esta invasión que viene de Occidente, por España. No contaban con Carlos Martel. Les contaremos esta historia y cómo se salvó Europa de esta invasión árabe dirigida desde España y comandada por Abderramán. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. ¿Será que usted podríamos decirle lo mismo al presidente Juan Manuel Santos? ¿Y eso le pasa por calabaza? Sí, sí. Pues con todo el cariño, ¿no? Bueno, sin ser pero, irrespetuosos. Sí. Bueno, pero la producción no escogió esa canción con ese criterio, ¿no? Yo creo que ellos no son tan desconsiderados con el presidente Santos para decirle que eso le pasa por calabaza. Pero bueno, en fin, cumpliendo un año de diálogos y ni una palabrita, nada positivo, nada para mostrar distinto de voladuras, de ataques, de explosiones, de bombas, de muertos. Es lo único que tiene para mostrar. Bueno, Montserrat, vamos, saludemos la mañana. Muy buenos días. Cuando la incoherencia campea y se cambia de discurso como se cambia de camisa, pues no hay nada que hacer. El cambio de discurso del presidente Juan Manuel Santos, que hace unos meses, pues usted lo acaba de decir, lo apostaba todo a la paz en la mesa de negociaciones en La Habana, y ayer anunciaban una ofensiva militar contra sus nuevos mejores amigos de las FARC. Pues la verdad es que a mí me pareció inaudito, realmente. Ayer desde la base militar de Larandia, en el Caquetá, el presidente anunció un plan de guerra llamado Espada de Honor 2, que contará con más de 50.000 hombres, cuya función será perseguir a las FARC en 7 departamentos del sur del país. El anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos con un tono firme y una cierta molestia tras ser informado de que las FARC pretendían atacar lugares emblemáticos y seguir haciendo daño a la infraestructura. Y digo, fíjense bien, seguir haciendo daño, porque pues llevamos una época de atentados bastante seguiditos. En definitiva, un novelón en toda regla en donde los malos y los buenos se confunden
y los terroristas son un día mansas palomas para el gobierno y al día siguiente son monstruos que hay que combatir con toda la energía. Lo cierto es que este cambio de discurso se veía venir. Se veía venir porque llevamos un año de negociaciones sin resultados evidentes y hay una opinión pública que no solo no cree en las FARC, sino que castiga al mandatario Juan Manuel Santos en las encuestas. La pregunta es, ¿aceptarán los colombianos este cambio de discurso después de tanto tiempo apostándole a una mesa que no da resultados? Insisto también, ¿es Germán Vargas la carta tapada que Juan Manuel Santos tiene para este nuevo discurso guerrerista? ¿Y qué harán las FARC? ¿Saldrán a la carrera a firmar algo o se tomarán un descanso tras las extenuantes, y lo digo con toda la carga de ironía, extenuantes conversaciones en La Habana? Cambio de discurso. Ayer Santos con todo el mando militar inaugurando una fuerza de choque de 50.000 hombres, que desde luego están allá desde hace mucho rato, para combatir ahora sí a los que no debieron dejar de combatir un solo minuto. ¿Cómo es esto que Santos viene a decir a esta hora? Que se combata a Joaquín Gómez, a Fabián Ramírez y a los otros bandidos que están en el sur del país, haciendo lo que les viene en gana desde hace mucho tiempo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo antes el ejército entonces? Es la confesión de que no estaban combatiendo. Es la confesión de que ahora sí, como nunca antes, por supuesto, ¿no, Montserrat? Esto, pues claro. Sí, como nunca antes en la historia. Como nunca antes, como nunca antes. A combatir y a combatir. Santos el guerrero. Ya se acabó Santos el pacificador. Eso ya se acabó. Se le agotó el discurso. Se le acabó el sainete. Ya no tiene cómo persistir en esa bufonada. Ahora aparece Santos el guerrero. El guerrero Santos. Es que este gobierno le ha causado más bajas a las FARC que nadie nunca en la historia. Ahora William le contará cómo van estas cosas de las FARC para que nos cuenten cómo les va con el narcotráfico, cómo les va con la explotación inmisericordia del oro de los ríos, cómo les va con el contrabando de gasolina, cómo les va en prestigio, unos hombres de los que nadie se acordaba. Ayer Santos volvió a recordar a Joaquín Gómez y a Fabián Ramírez. ¿Quién se acordaba de Pablo Catatumbo? Nadie. ¿Quién se acordaba de Andrés París? Nadie. ¿Quién se acordaba de Santrich? Nadie. Los revivió, los puso en el escenario, les dio micrófono, les dio televisión, los convirtió en los superhombres de la vida nacional. Les dio el estatus político que tanto ansiaban, doctor Londoño. Pues claro, era lo que estaban pidiendo hace mucho tiempo, estatus políticos. Yo insisto con mi pregunta, ¿usted cree de verdad que el pueblo colombiano aceptará así de fácil este cambio de discurso? Eso le pasa por calabaza, le va a contestar el pueblo colombiano. William Calderón. Doño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 10 de octubre del año 13, mientras el candidato de las FARC, Juan Manuel Santos, reiteró ayer desde la Arandia que reforzará la estrategia de lucha contra las FARC y sus ataques a la infraestructura petrolera, en donde se han tenido que invertir 46.000 millones de pesos en reparaciones. Ecopetrol es la Paganini, cuando en lo que va de 2013 la cifra de atentados asciende a 147, dejando de obtener 150 millones de dólares. Las FARC, en su afán protagónico, se muestran fuertes ante la debilidad negociadora del gobierno. Ahora vuelan el gasoducto de La Guajira. A Tumaco lo mantienen sin luz eléctrica, cuando borran del mapa 3 torres de energía. En Anorí, las explosiones dejan 8 heridos. En Ocaña dinamitaron 4 torres de energía. Atraviesan un bus entre Ábrego y Ocaña. Se decreta el toque de queda indefinido en Toledo. Queman 3 vehículos del consorcio Hidroituango en Briceño. Recordemos que durante el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, el tema de las voladuras se redujo a las mínimas proporciones, mientras el candidato de las FARC anunció a mediados de 2012 la creación de 6 batallones. Cuando hablo del candidato de las FARC, hablo del doctor Juan Manuel Santos.
cuando anunció a mediados de 2012 la creación de 6 batallones para proteger la infraestructura petrolera y energética en Arauca, Catatumbo, Meta y Putumayo, cuando en 2012 se registraron 151 ataques, en 2011 fueron 84, de acuerdo con registros del Ministerio de Defensa. ¿En dónde quedan las medidas que Álvaro Uribe Vélez logró? Mientras tanto, el candidato de las FARC, a eso le pasa por calabaza. Bueno, eso le pasa por calabaza, ahora de Guerrero. El país arde por todas partes. En Nariño, en el Cauca, en norte de Santander, entre Ábrego y Ocaña, en el norte de Antioquia, que está bajo el fuego, en La Guajira, ¿Sí? donde vuelan el gasoducto que le lleva el gas a Nicolás Maduro, que está preocupadísimo con el tema y pidiendo que lo reparen rápido. Esto, lo de Arauca, es un drama. Continúan las voladuras todos los días. Sí, señor. Récord de voladuras como nunca antes en la historia. Como nunca antes. Esto es inconcebible. Le faltó a usted los 5 ataques contra la infraestructura petrolera en el Putumayo. Eso no los mencionó. Ayer nuestro corresponsal en Neiva hablaba de 5 ataques a la infraestructura, a pozos petroleros, al oleoducto, la infraestructura durísimamente golpeada también en el Putumayo. Ese es el balance en momentos en que Santos dice que ahora sí hay que declararles la guerra. ¿Con quién? ¿Con quiénes? No se le olvide que tenemos un ejército desmoralizado que no sabe qué hacer, que si no actúa entonces lo tachan de omisivo y que si actúa los meten a la cárcel por falsos positivos. Esa es la situación del ejército de Colombia.